Ahora se anuncia una nueva intervención en el Pleno, en esta Hola, Comisión buenas General. tardes, ¿se me Se escucha anuncia el bien? nombre de Alexandra Altamirano. Sí, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Altamirano, soy sobreviviente de violencia sexual en la infancia y estoy aquí para exigir que se legisle una ley para las sobrevivientes de violencia sexual, escuchando nuestras experiencias vitales. Estoy aquí para hablar sobre la dificultad que tienen las sobrevivientes de violación, identificar y pedir ayuda cuando viven violencia sexual, en especial las niñas. Desde mi experiencia vital y mi experiencia acompañando a otras sobrevivientes de violencia sexual, voy a aportar elementos de por qué establecer plazos constituye una barrera que haría imposible el acceso a abortos legales en casos de violación para las más vulnerables. Fui agredida sexualmente desde que tenía 8 años hasta los 11. Yo logré contarle a mi familia lo que me había pasado cuando tenía 28 años. Pude hacerlo gracias a un proceso sostenido de años de terapia psicológica y de estar cerca de otras sobrevivientes en grupos de apoyo. Fui agredida por mi profesor. Yo era una niña, él un adulto. Las niñas crecemos escuchando que hay que obedecer y respetar sin cuestionamiento a los adultos. En esta misma asamblea se ha dicho que las decisiones de las niñas solo les pertenecen a sus padres. Frente a esta realidad, ¿cómo se le exige a una niña que identifique que vivió violencia sexual, que denuncie y que si está embarazada interrumpa este embarazo en un plazo arbitrario? ¿En base a qué realidad están estableciendo estos plazos? ¿A qué intereses responden? El tiempo que necesitamos las sobrevivientes no tiene plazo. Los informes que se están discutiendo en esta asamblea no constituyen una ley justa y reparadora para las sobrevivientes. Yo pude contar con redes de apoyo y personas que creyeron y que hicieron mucho esfuerzo, trabajo de sobrevivientes. Sin embargo, esto todavía es una deuda enorme del Estado y no es una realidad para la mayor parte de las sobrevivientes. Imagínense que yo, que cuento con redes de apoyo, me tomó 20 años romper el silencio. ¿Cuánto le va a tomar a una niña o mujer con un embarazo producto de violación que no cuenta con estas redes poder buscar ayuda? Si ustedes le ponen plazos a esta ley, estas niñas y mujeres adultas, lo más seguro es que estén condenadas a una maternidad forzada, que cabe recordarles que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas reconoce a la maternidad forzada como una forma de tortura. Puedo decir firmemente que ninguna sobreviviente de violación, en caso de estar embarazada, va a dejar pasar el tiempo para buscar una interrupción del embarazo de manera predeterminada. Esto es un prejuicio que está basado en el desconocimiento sobre las sobrevivientes de violencia sexual, lo que vivimos y lo que sentimos, y las distintas condiciones de vulnerabilidad que nos impiden encontrar la ayuda que necesitamos en un tiempo determinado. A estas condiciones a las que me refiero se agudizan cuando hablamos de niñas, adolescentes, mujeres en condiciones de desigualdad de pobreza, disidencias sexogenéricas, procedencia social y étnica, personas en movilidad humana, discapacidad, entre muchas más. Imagino que varios de ustedes son madres, padres, tienen hermanas, sobrinas o tal vez nietas. Quisiera que se pregunten si en algún momento de su crecimiento les han explicado qué es la violencia sexual y que esta puede venir incluso y sobre todo de personas cercanas como sus abuelos, tíos, primos, hermanos, padres o profesores. No estamos dispuestos como sociedad a reconocer que la violación, sobre todo, puede suceder casa adentro. Yo les pregunto, señores y señoras asambleístas, ¿estarían ustedes dispuestos a reconocer que su padre, hermano o abuelo agredió sexualmente a su hija? ¿Cuánto tiempo les tomará poner en palabras de esta realidad? ¿Cuánto tiempo le tomará a sus hijas buscar ayuda? ¿A cuánto tiempo tiene derecho una sobreviviente para nombrar esta violencia? ¿Son 20 o 22 semanas suficiente tiempo? A mí me tomó 20 años. No hablar de violencia sexual genera silencio y silenciamiento social. Entonces las niñas que están embarazadas producto de violación ni siquiera saben cómo nombrarlo, no saben cómo se llama aquello que les acabó de pasar. Además, si esta agresión viene de alguien cercano, resulta muy confuso nombrar que aquella persona que se supone me va a cuidar, me quiere y es bueno me haría daño. Sin contar con que la mayor parte de las veces
El agresor amenaza con hacer daño a la víctima o a alguien de su familia. Las niñas tienen muchas dificultades para reconocer que están embarazadas. Usualmente lo hacen cuando este embarazo es evidente en sus cuerpos o están a punto de parir, es decir, cuando el embarazo está sumamente avanzado. Imaginen si este embarazo es resultado de la violación de un hermano, padre, abuelo o alguien del entorno cercano. El 80% o más de las violaciones a niñas se dan en estos entornos. No se puede despojar a una niña o una mujer que ha sido violada de su derecho al tiempo. Tiempo para reponerse del shock de la violación, tiempo para palabrar la violencia, tiempo para reconocer el cambio en sus cuerpos, tiempo para que la profe o la compañera de la escuela, en el caso de las niñas, puedan activarse y brindarle la ayuda que ella necesita, tiempo para que puedan encontrar una red de apoyo o información sobre dónde acudir. El derecho al tiempo debe ser fundamental en esta ley justa y reparadora, parafraseando a mi compañera Cristina Burneo. A partir del confinamiento producto de la pandemia por COVID-19, las escuelas dejan de ser un lugar de posible protección, pues las niñas, adolescentes y mujeres adultas conviven con sus agresores todo el día, todos los días, aisladas de posibles espacios de ayuda. Cuando por fin las sobrevivientes logran romper el silencio, son culpabilizadas por no haber hablado antes. ¿No les suena conocido preguntas como ¿por qué saliste sola? ¿Cómo estabas vestida? Eso te pasó por estar afuera de la casa en la noche. Si esto es lo primero que escucha una mujer que ha sufrido violencia sexual y producto de esto queda embarazada, ¿cómo se espera que pida ayuda si además tiene que pensar en hacerlo dentro de un plazo impuesto? ¿Ustedes van a obligarla a continuar con un embarazo producto de violación o van a forzarla a los riesgos de la clandestinidad por no entrar en los limitados plazos que pretende establecer esta ley? La Corte Constitucional ya dijo que ninguna sobreviviente de violación podrá volver a ser judicializada por abortar. Sin embargo, que esta ley establezca un límite para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación forzará a las más vulnerables a que tengan que buscar abortar en la clandestinidad, en la inseguridad, en la soledad y en el silencio. Poner plazos para las sobrevivientes para que ellas accedan a abortos legales por violación es cruel y refuerza el trauma de haber sido víctimas de violencia sexual. Además, desconoce que los contextos son distintos y que las posibilidades de denunciar en un límite de tiempo para muchas mujeres y niñas serán prácticamente nulas. Ustedes ya han escuchado de voz de expertas y expertos que la mayoría de interrupciones legales del embarazo suceden en el primer trimestre. Ya han escuchado que menos del 2% de interrupciones del embarazo suceden en semanas avanzadas. Pero en este 2% están las niñas y las mujeres más vulnerables, como Elena, adolescente quichua de Sucumbíos, agredida sexualmente por un petrolero de la zona que no pudo buscar ayuda antes por las constantes amenazas del agresor. El tiempo para ella fue esencial, pues llegó al servicio de salud con más de 24 semanas y pudo acceder a un aborto legal gracias a la sentencia amplia de la Corte Constitucional. No sean ustedes quienes le nieguen el derecho a niñas y mujeres como Elena. Como sobreviviente de violencia sexual en la infancia, les digo que los agresores sexuales buscan despojarnos de la noción básica de que nuestro cuerpo nos pertenece. La violación es un acto violento de apropiación del cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Por eso, establecer plazos en esta ley es nuevamente despojarnos a quienes hemos sobrevivido a una agresión sexual de nuestro derecho a decidir, de nuestro derecho a reparar el daño, a construir nuestro proyecto de vida. Es decirnos que la violencia sexual será una condena de por vida, perpetua en la maternidad forzada. Las sobrevivientes de violencia sexual y todas las mujeres y disidencias sexogenéricas que estamos hoy movilizadas el día de hoy afuera de la Asamblea y en todas las ciudades del país, estamos del lado de una ley justa y reparadora. Hoy yo les pregunto, ¿ustedes de qué lado de la historia van a estar? ¿Estarán al lado de las sobrevivientes de violencia sexual? ¿O van a legislar a favor de la clandestinidad, de la muerte, de la impunidad y de la maternidad forzada? Muchas gracias. Intervención de Stephanie Altamirano, sobreviviente